Si la cultura de la seguridad es una meta, el líder debe decirlo para que efectivamente la organización mire hacia allá. La declaración formal de un líder hace que la organización efectivamente cumpla las metas que ese líder traza. Hola gestiólogos, bienvenidos a un episodio más. Por aquí está la doctora Gaby Palmero y bueno, les vengo a platicar un poquito sobre el liderazgo en la seguridad del paciente. Llama la atención una publicación de la Joint Commission donde identifica que la falta de liderazgo es la causa raíz del 50% de los eventos Centinela analizados en Estados Unidos. El tema del liderazgo en la seguridad del paciente plantea diversas cuestiones clave que se han abordado en muchos foros y publicaciones, y en lo que en esta ocasión nos gustaría reflexionar. Dicho lo anterior, invitamos al doctor Mauricio Bonilla Sánchez, médico experto en gestión clínica, calidad y seguridad del paciente, para conversar sobre el tema. Bienvenido, doctor. Es un gusto tenerlo en Gestiólogos. Gracias, Gaby. El gusto es completamente mío. Te agradezco el espacio que has generado y el aporte que estás haciendo a la gestión en Latinoamérica y en Iberoamérica en realidad con todo este programa que estás gestionando. Qué interesante lo que estás haciendo. Te felicito. Muchas gracias, doctor. Y bueno, podríamos empezar con ¿quién considera usted que es el responsable de calidad y seguridad del paciente en una organización en salud? Vale. Pasa mucho que las instituciones o nosotros como trabajadores de la salud y concretamente los médicos, digamos, los médicos acá jugamos un rol importante, no solamente como líderes per se en el manejo de las organizaciones o en la gestión de las organizaciones, sino porque también nos convertimos, dado ciertas características de nuestra educación, en una barrera para que la seguridad del paciente pueda crecer. Y eso es bien cuestionable, lo que acabo de decir es bien cuestionable, pero sí es cierto que a partir de la forma como a nosotros nos educan en general, yo podría decir que en todo Occidente tenemos unas mismas máximas, unas generalidades en la educación médica donde negamos el error, donde nosotros en general los médicos decimos, se ve más en los médicos, no nos equivocamos. Entonces esto hace que la cultura o el pensar que el error es posible y que el equivocarse y el generar eventos adversos, que uno, digamos, tenga una responsabilidad, así sea involuntaria, pues complica más. Entonces, cuando tú preguntas quién es el responsable de la calidad y seguridad del paciente en una organización de salud, yo comienzo a decirte todos. Bueno, claro, entonces uno dice, bueno, pero todos, eso es una generalidad. Uno tiene organizaciones muy verticales y en salud tenemos mucha esta verticalidad. Las organizaciones en América Latina, lo veo muy comúnmente, bueno, y también en España, tienen líderes específicos que han nombrado como coordinadores o gerentes o directores de calidad y de paso de seguridad. Organizaciones cuando son mucho más estructuradas y cuando la cultura de la seguridad hace parte de sus metas y los líderes no solamente que están, sino los líderes administrativos, los líderes financieros, reconocen la seguridad del paciente y la calidad como una máxima en su actuar, también generan una estructura para tener responsables de la calidad. Entonces he dicho tres cosas. Uno, todos somos responsables de la cultura de la seguridad, claro. He dicho, oiga, ojo que los médicos que al final ejercemos un liderazgo casi que el medio mismo nos lo va otorgando, somos también responsables de eso. Y tercero, instituciones fuertes, organizadas y digamos que le dan un valor a la cultura de la seguridad o le dan o que dentro de su misión y todos sus objetivos visionales la seguridad del paciente está pues en una estructura. En tema de estructurado, pues obviamente mucho más fácil la gestión, no sé si mucho más fácil, pero por lo menos más organizada la gestión, ¿sí? Y esos responsables son más obvios, más uno los puede nominar, digamos. Completamente de acuerdo, doctor.
Y bueno, ¿cómo podríamos definir qué es un liderazgo en la seguridad del paciente? Bueno, eso se relaciona con lo que vengo diciendo respecto a la cultura de la seguridad. Cuando uno dice una institución tiene cultura de la seguridad o apropia los valores de seguridad del paciente, es porque efectivamente en el quehacer preguntar sobre la seguridad del paciente es normal y es necesario y absoluto. Es una obligación casi para la organización decir de alguna acción está por la seguridad del paciente. Cuando uno gana eso, tiene una cultura de la seguridad establecida, ¿cierto? El liderazgo, el trillado en términos de que tenemos mucha bibliografía alrededor del liderazgo tradicional, organizacional, tiene varias teorías y hay mucho, digamos, los psicólogos organizacionales han escrito mucho sobre eso, bueno, y todas las personas de la administración lo han hecho, pero yo soy partidario de creer, o soy partidario de pensar, soy partidario de esta reflexión, y es que se requiere un liderazgo específico para la seguridad del paciente. Y ese liderazgo específico, a mi manera de ver, pasa por reconocer las características de los profesionales, la forma de la salud, la forma como nosotros interactuamos, el trabajo en equipo como un valor adicional y mayor, porque al final la seguridad del paciente requiere un equipo concertado, y la capacidad de estos líderes, digamos, de enfocar acciones específicamente a cumplir, digamos, a sortear estas barreras, que posiblemente los profesionales que estamos alrededor, que los profesionales de la salud, tenemos cuando hablamos de seguridad del paciente. Entonces, a la pregunta, ¿qué es el liderazgo en la seguridad del paciente? Digo, es un liderazgo específico que busca establecer o propender la cultura de la seguridad del paciente, diciendo que para que exista cultura de la seguridad del paciente se requiere un liderazgo transformacional específico que dé cuenta de ello. Ok, ¿y cómo podría influir el liderazgo en una organización? El liderazgo es fundamental en una organización, o sea, mientras los líderes no ejerzan, o sea, no miren a la meta o una meta no sea visualizada por el líder de la organización, no mira hacia esa meta. Si la cultura de la seguridad es una meta, el líder debe decirlo para que efectivamente la organización mire hacia allá. La declaración formal de un líder hace que la organización efectivamente cumpla las metas que ese líder traza. Digamos que hablando de seguridad del paciente, si un líder llega tarde frente a una reunión de seguridad del paciente, si un líder no acude, pospone temas, no hace parte de su agenda, pues difícilmente una organización va a avanzar hacia la seguridad del paciente, porque efectivamente se requieren liderazgos específicos que lleven hacia allá. Los 7 pasos, esta publicación de la HI, de las 7 palancas del liderazgo, es una muy buena referencia para hablar de esto, y habla justamente de eso, que cuando el líder está comprometido con esta meta de la seguridad del paciente, tiene acciones en su actuar que hacen que la organización entienda que de verdad es importante hablar, pensar y hacer acciones que favorezcan la seguridad del paciente. De acuerdo, doctor. Y esto que se baja en cascada dentro de una organización. A lo que he podido observar en algunos hospitales es esta barrera de que a veces se trabaja, los gestores de calidad trabajan pues en mandos medios dentro de un organigrama y luchan, ¿verdad?, con los de abajo y los de arriba para tratar de llevar la calidad cuando no está muy involucrado el líder de la organización en esto, ¿no? Entonces, es un tema muchas veces de desconocimiento por parte de pues la dirección o los puestos de gestión en una organización, donde alguna vez me tocó escuchar a un director que comentaba de que, bueno, lo que él ha hecho por la seguridad del paciente pues es abrir un departamento de calidad en su hospital y contratar gente, ¿no? Pero realmente él nunca se había involucrado
en nada, ¿no? Entonces sí, yo los veía que estaban pues luchando por arriba y para abajo, tratando de convencer a ambos lados para que pudiera fluir. Entonces sí, claro, es un tema sumamente importante. Eso que tú dices es muy común, porque al final lo que pasa es que yo digamos, creo que hay dos preconceptos con los que uno tiene que comenzar a luchar como gestor de este tema, o como gestor en este tema. Uno tiene que ver con cuántos recursos se requieren y qué impacto tiene ese recurso para generar cambios o generar cultura de la seguridad del paciente, o para ver, digamos, que la seguridad del paciente genere réditos. Entonces, los gestores tradicionales o los gerentes generales piensan que al solamente poner recursos humanos y no darle, digamos, toda la preponderancia, toda la importancia al líder en calidad, hacen lo suficiente. Pero se equivocan al pensar que la seguridad del paciente no está relacionado con un resultado económico, porque efectivamente un resultado económico, un evento adverso, piensa tú en un evento adverso, en una cirugía, digamos, a partir de un evento adverso evitable, ¿no? Pensando en que hay muchísimos eventos adversos que no son evitables. Pero piensa que el evento adverso como predictor y si tú traes un evento adverso vas a encontrarte el costo asociado a ese evento adverso. Un error en una cirugía, un error en un paciente te cuesta en términos económicos un montón, en la reputación un montón, te puede, o sea, esto golpea la reputación de una organización y hace que obviamente los resultados sean muy negativos. Y al final tiene que ver también con el quehacer de la organización. Es decir, una organización en salud pues tiene que reconocer además que hay unos riesgos inherentes a su accionar y que esos riesgos toca gestionarlos, y para gestionarlos pues toca decir e implantar en la organización la necesidad de pensar en esos riesgos y pensar que el paciente y su seguridad es fundamental para que no sucedan estas cosas negativas que son propias, que van a estar ahí siempre. O sea, cuando decimos hacer la lista de chequeo prequirúrgico, entonces las organizaciones decimos lista de chequeo prequirúrgico. Muchas organizaciones dicen sí, yo la cumplo, pero en realidad no lo hacen. Pero es fundamental decir que si voy a operar la pierna que es, porque si opero la pierna que no es, pues obviamente no solamente el daño que le hago al paciente, sino todo el costo, digamos, organizacional que esto tiene. Entonces, lo que tú dices es verdad. Un líder, un gerente que dice, ay, sí, es que yo tengo un departamento de calidad buenísimo, gigante, con 5 profesionales, pero con eso no es suficiente. Eso no es la panacea en una organización, claramente. Es el compromiso real, lo que quiero decir, el compromiso real de los líderes. Así es, totalmente de acuerdo, doctor. ¿Y cómo identifica usted la situación actual en el tema de liderazgo en salud en Latinoamérica? Pues mira, tengo grandes expectativas frente a lo que está pasando. Hoy existen grandes líderes en América. O sea, mira, solo hay que ver el trabajo que acaba de terminar el Foro Colaborativo de Seguridad del Paciente en Buenos Aires, sí. Un foro que contó con, bueno, que siempre en general es un espacio muy, muy interesante. Yo no estaba en otro congreso, entonces me lo perdí, digamos, es una lástima porque uno ve ahí a líderes que tienen una preponderancia importante en América y están hablando y nos aportan muchísimo. Todo el trabajo que hace la Fundación Santa Fe, todo lo que hace la Fundación Cardio Infantil, en Colombia, digamos, lo que hace el IEX en Argentina, lo que hace el Albert Einstein, también como faro, digamos, todo este movimiento que existe alrededor de la acreditación de instituciones, sistemas de acreditación, sistemas de calidad, garantía de la calidad, leyes. En México también hay gente hablando y grandes líderes, digamos, siendo faros interesantes. Se me escapa ahora, digamos, el listado de personas, pero el foro colaborativo es un espacio que muestra, digamos, la madurez con la que hemos ido avanzando, o la madurez que queremos llegar a tener. Pero claro, al final tenemos una gran capa
nos falta una capa intermedia que sea mucho más fuerte y que avance en mayor medida apropiarse de estos temas. Nosotros, tú sabes que tú has participado en algo de lo que estamos haciendo como la Comunidad Iberoamericana, que son avances que a nosotros nos cuesta, digamos, ponemos harta energía en sacar estas iniciativas, que son iniciativas solamente que buscan difundir lo que tú estás haciendo, Gaby. Lo que tú haces es justamente eso, difundir y crear conciencia y socializar y concientizar y relevar el tema. Entonces, esto para decirte que yo podría pensar o pensaría que para abordar esa pregunta uno lo puede ver dividirlo en tres. Uno, tenemos una orientación hacia la acreditación institucional en salud. Entonces, en Chile, en Argentina, en Colombia, en México, en Ecuador están avanzando, también en Perú. Hay instituciones acreditadoras, privadas o no privadas, que tienen, o la ley misma exige la acreditación. No sé, en Chile para dar prestaciones específicas para una ley que se llama la ley AUGE o las garantías públicas de salud, tienes que estar acreditado. Entonces, obviamente, la acreditación es necesaria para poder avanzar. Entonces, ahí hay un movimiento gigante de acreditación fuerte, pero hay equipos formados y la visión es acreditación. Muchas de las instituciones en Chile, por ejemplo, han utilizado la acreditación como un motor para la calidad, y eso está muy bien. Entonces, en acreditación creo que hay el ICONTEC en Colombia, grandes liderazgos asociados, todo el sistema de acreditación en Brasil, grandes líderes, grandes sistemas de acreditación que ponen el tema de la calidad de fondo, crean equipos, forman, y esto nos da un sustrato interesante. Bien, entonces hay un grupo grandote, una marcada tendencia a la acreditación, y la acreditación se puede tornar en un papel. Entonces, en una cosa que sí cumplo, pero en realidad no hago, sino que digo que lo hago, pero no lo hago. No es el caso, hay muchas instituciones que hacen todo, o sea, hacen grandes esfuerzos por mantener esas acreditaciones nacionales, digamos, y van mejorando sus procesos, y eso está bien. Yo creo que ahí es un camino. Ese es uno. Dos, las acreditaciones internacionales. Joint Commission, por ejemplo. Entonces, hay muchas instituciones en América Latina que están acreditadas por Joint Commission, y eso implica que tienen una visión de la calidad también bien interesante. La Joint Commission, hay manera de ver con este tema de trazar los pacientes, de ir más allá del protocolo y buscar que efectivamente el paciente sí reciba esa información o esos cuidados que uno dice tener. Creo que hace también la diferencia. Lo que pasa es, claro, al final se quedan en las élites, ¿qué es lo que nos pasa en América Latina, ¿no? La desigualdad. Entonces tenemos casi que una medicina de primera y otra medicina que no es de primera en instituciones entonces que tienen la capacidad económica para poder pagar un commission, para tener un equipo acreditador, para tener un gerente de calidad, tal, y que claro, entonces tienen una visión distinta, y ahí hay mucho más, pero una cantidad de instituciones, no sé, el 80-70% de las instituciones posiblemente no cumplen ese perfil, no tienen estos recursos, y entonces, ¿qué hacen? Yo conozco muchas instituciones en Colombia y en Chile que hacen una labor increíble al respecto, pero otras muchísimas tantas no lo miran. Entonces, acreditación, equipos nacionales, equipos internacionales, toda esta visión. Entonces, hay mucha gente ahí hablando cosas interesantísimas para los Joint Commission. Y otra gran masa de gente formándose en diplomados de calidad, en diplomados de seguridad del paciente, magíster. Hay harta formación, en México hay harta formación, en Brasil me parece que hay un movimiento muy interesante, en Chile ni qué decir, porque muchos enfermeros que tienen aquí un espacio natural, digamos, muy interesante en el que se mueven con mucha facilidad, han hecho esta formación, entonces son líderes muy interesantes. Conozco enfermeros muy, muy valiosos y enfermeras muy, muy valiosas que están hablando de este tema y que lo tienen, son faros también, digamos, de opinión. Entonces, esto para finalmente decir que me extiendo excesivamente, pero para decir que hay un movimiento, que no es todo lo que queremos, todavía falta muchísimo para poder llegar a los niveles que necesitamos tener. Necesitamos más apoyo, o sea, necesitamos apoyo estatal, necesitamos apoyo organizacional, necesitamos que ese tema sea relevante en las organizaciones,
necesitamos más y más y más y más para que los líderes tengan espacios donde hablar y donde estos temas sean foros específicos donde más hablar. En una región como la nuestra tan grande tiene que haber más espacios grandes como lo que hace el pueblo latinoamericano o lo que hace la organización, varias organizaciones en América que tienen reuniones internacionales muy interesantes. Entonces bueno, hay un camino, digamos, tenemos que ponerle más ganas a ese camino, pero vamos todos allá. Así es. Definitivamente, doctor. Y bueno, hablando, tocamos ahorita un poquito el tema sobre qué pasa en la organización cuando no hay liderazgo en tema de seguridad del paciente, ¿no? De que no se analizan los procesos, lo que se puede eficientar no se hace. Y esto es como influye, ¿no? Que lo comentábamos. Pero ¿cuál usted considera que sean las causas principales de falta de liderazgo en la seguridad del paciente? Pues mira, sabes que lo dice muy bien mañana tú sabes, y tú estás haciendo acciones para visibilizar el Día Internacional de la Seguridad del Paciente. Y las recomendaciones que tiene dentro de la página de la OMS, hay unas recomendaciones respecto a cómo incentivar seguridad del paciente o cómo incentivar cultura de la seguridad del paciente, y que el día busca eso, ¿no? Busca que más líderes o más personas vinculadas analicemos y hablemos de seguridad. ¿Qué dicen ahí? Dicen recomendaciones. 1, formación continuada. Entonces se requiere formación continuada institucional, formación continuada de las universidades, se requieren universidades que lo pongan dentro de su malla curricular obligatoria en las carreras. Hace poco yo sé de una universidad en Argentina que tiene ya la curricular seguridad del paciente como una de la materia obligatoria. Y hace poco un colega de la organización para la que trabajo en Chile me comentó que también otra universidad en Chile lo está implementando. Entonces, y también luego en el foro de Cartagena hace un año o 2 años escuché también a los decanos de las facultades de medicina de América Latina decir que era importante que estaban haciendo esos cambios para incluir seguridad del paciente en las mallas de las carreras de medicina y de las carreras de salud. Entonces, se requiere formación. Si están sensibilizados los profesionales desde sus carreras, de sus pregrados, mejor, pero si no, se requiere formación institucional. Sin formación, nada. Sin tener conceptos, que es un evento adverso, es un evento centinela, cómo se analizan, qué no se analizan, qué es seguridad, qué es calidad, porque eso es importante. Nada, no hay nada si no avanzamos ahí. Entonces, lo primero es educación, como con todo. Que yo siento que... Lo segundo es... perdón. Sí. Yo siento que ese punto, doctor, es una de las causas principales que actualmente los clínicos presentan resistencia al cambio. O sea, ahorita un clínico ya con años de experiencia le tocas uno de estos temas y al menos en mi comunidad no, es o sea, no es parte de ellos. Sí. Ya. Pero mira eso que tienen ustedes allá en México, que me parece súper interesante, esa residencia en calidad. Sí. A mí eso me parece fabuloso. Que haya un residente igual que hay un cirujano, un residente en calidad de salud, fabuloso. Así es. Fabuloso también. Nosotros presentamos examen nacional de residencias igual que cualquier especialidad médica. Hacemos, le llaman rotación de campo, que es como servicio social. Y sí, tenemos igual 3 años de formación, igual que muchas especialidades. Entonces, pues sí, se buscó que estuviéramos a la par que cualquier otro clínico. Eso es súper bien. Hay una cosa similar, un ejemplo similar en Argentina también de residentes de calidad. Entonces, cuando ya vamos viendo que la calidad tiene ese lugar, ya en el marco de la educación, imagínate, cuando tú ya te gradúas, estos residentes han estado en contacto con otros residentes de otras especialidades clínicas
y entonces han logrado de alguna manera también mostrar y visibilizar la calidad como un tema clave. Y eso hace que el discurso también cambie. Entonces, bueno, entonces estaba con educación. Educación, educación, educación. Yo creo que por ahí avanzamos. Lo dice también, lo dice, lo dice las recomendaciones para la seguridad del paciente, para el Día de la Seguridad del Paciente. Lo otro tiene que ver con digamos, lo que tú acabas de decir, y es la gestión del cambio. También los miedos naturales que tenemos los médicos, que tienen los profesionales de la salud en general para tomar este tema. Entonces, junto con la educación posiblemente vaya asociado estos cambios de paradigma, estos cambios de, oiga, es que esto es importante, es que nosotros, de verdad, el cirujano se va a equivocar, ¿qué vamos a hacer? Pues, pero es así, porque se va a equivocar en un porcentaje, uno más, otros menos. Esto de cultura justa que tú has hablado, has hecho podcasts de eso, se desarrolla, o sea, está relacionado. Algunos se van a equivocar más y algunos se van a equivocar menos y otros lo harán posiblemente motivados por otros factores. Pero reconocer el error, cómo identificar esas barreras. Es que yo creo que parte de lo que nos pasa es que no identificamos las barreras y al no identificar las barreras no las gestionamos. Lo otro también tiene que ver con la formación específica en liderazgo, porque podemos formarnos en calidad, podemos formarnos en seguridad del paciente, pero también tenemos que formarnos en liderazgo clínico. Así es. Y eso es un poco lo que tú me has dicho, o sea, lo que a ti te llamó la atención de esto de hablar de liderazgo en seguridad del paciente. Yo creo que hay que ejercer un liderazgo específico para que esto, un liderazgo específico es un reconocimiento específico de ciertos valores y ciertas características que debe tener el entorno asociado a la seguridad del paciente. Y esa visión yo creo que tiene que prevalecer para que la cultura de la seguridad a su vez tenga otro lugar. Si seguimos gestionando las cosas de la misma manera, no lo vamos a lograr. Así es. No vamos a lograr. Y que sea una competencia que se pueda demostrar por alguien que haya tomado a lo mejor una capacitación del tema, ¿no? Y que demuestre por medio de algo objetivo su liderazgo, al menos en conocimiento. Tal vez es difícil medirlo en la práctica, pero demostrar de que, bueno, tengo el conocimiento de lo que es el liderazgo. Muchas veces, al menos en México, en hospitales públicos, los puestos de gestión son puestos políticos o por antigüedad y no porque demuestren la competencia para la gestión o el liderazgo de una organización. Sí, también eso es clave. Al final, ¿quiénes son nuestros líderes y cómo esos líderes son idóneos para ser líderes, finalmente? ¿Cierto? Piensa tú que, por ejemplo, nosotros estamos formados, y cuando digo nosotros hablo de los médicos, porque es que bueno, no quiero ser crítico con mi profesión a la que realmente respeto y quiero, pero los enfermeros o los otros profesionales están más formados en trabajar en equipo. Los médicos tenemos una práctica tradicional desde lo individual. Uh-huh. Casi que nosotros ejercemos nuestro rol de una manera muy solitaria. Entonces, un líder para estas menesteres debe entender eso. Debe entender que tiene que gestionar a un profesional que está acostumbrado a tomar decisiones de manera individual. Tú tomas las decisiones con tu paciente al frente. Oye, señor, ¿usted qué piensa de esto? Tomemos una decisión, tal. ¿Viste? No está esa conciencia de equipo tan claramente armada entre los médicos. Yo insisto que los enfermeros y todos los otros profesionales pueden que tengan un poco más esa visión más amplia de trabajo en equipo. Un líder que trabaja en seguridad del paciente tiene que pensar en equipo todo el tiempo, equipo, llevar el discurso, transformar, socializar, comunicar, que los demás colaboren, tal. Si no, de nuevo, se queda un señor en una oficina diciendo que es el gerente de calidad, como tú bien lo dices, posiblemente no sin todas las competencias, y entonces ¿qué tenemos? Una fabulosa oficina de calidad que tiene unos cuadritos divinos, espectaculares y los envía a donde tengan que enviarlos, pero que la organización entera no se mueve y no ve. La organización cuestiona, o sea, obviamente los clínicos cuestionan que exista un personaje ahí que no aporta, obvio, y eso
es deleterio para el sistema y para la cultura de la seguridad del paciente, porque terminan pensando que los gestores y la gente que está hablando de seguridad del paciente, pues no estamos trabajando, y sí, estamos haciendo un montón de cosas ahí que propenden por el paciente y por la mejora. Sí, totalmente de acuerdo. Eso nos pasa muy seguido, de que nos ven sentados haciendo planeación, pero para ellos eso está sentado en una computadora y ya. Es uno de los grandes retos. Así Es uno de los grandes, en el blog de Jordi Varela hay un artículo, no me acuerdo la fecha, pero que habla, referencia en realidad a otro artículo, pero es una editorial que habla de el gap, de cómo disminuir el gap entre clínicos y gestores no solamente potencia las organizaciones, sino mejora los entornos y hace que efectivamente haya menos, no sé si menos errores, no me acuerdo si efectivamente iba hacia menos errores o menos eventos adversos, pero ese es uno de los grandes retos que tenemos los gestores, visibilizar el trabajo pero es un reto nuestro, no es un reto de los clínicos. Nuestros clínicos tengan que entender que es lo que hacemos nosotros, no somos nosotros los que tenemos que hacer, socializar y hacer, ver y visibilizar que es que lo que nosotros hacemos tiene un sentido y aporta todo el valor que aporta. Nos quedamos ahí en el reporte, en el informe, nos cuesta traernos al clínico y hacer que colabore con nosotros en una mesa donde la opinión de ese clínico también sea fundamental y sea clave para que los cambios se produzcan. Entonces, es colaboración. Ese es otro de los factores grandes de seguridad del paciente, colaboración. Doctor, a ver si nos comparte esa publicación que nos comenta. Estaría muy interesante difundirla. Sí. Está en el blog de Jordi Varela. Jordi Varela, tú sabes que es un faro también de información. Él está en Barcelona y tiene un blog que se llama Salud con Cosas. Se los recomiendo para que lo sigan porque es muy, muy interesante. Tiene mucha información, constantemente está publicando, constantemente está haciendo cosas, así que hay mucha información ahí de la que se puede obtener grandes publicaciones, hay referencias. Hay mucha gente escribiendo ahora, hay mucho aporte, digamos, internacional. Ok. Y doctor, ¿cuáles son entonces los principales retos que enfrenta un líder? ¿Cómo podemos enfrentarlos? O sea, si usted tiene identificados, bueno, estos son los retos, ¿qué recomendaciones podría dar para estos? Ok, es una pregunta súper compleja porque no hay como una receta, digamos, para eso, no hay como un ABC. Pero bueno, pensemos primero, digamos los retos pensemos en lo organizacional. Entonces, ¿cómo una organización puede virar y mirar la seguridad del paciente y instalar cultura? Entonces, el primer reto es la sensibilización a los líderes más grandes, a los líderes, digamos, con mayor capacidad en la toma de decisiones. Ese es un primer gran reto. Listo. Llegar al tomador de decisión y que ese tomador de decisión entienda la importancia de instalar la cultura de la seguridad del paciente, y ahí está el primer desafío. ¿Y eso cómo se hace? A partir de la movilización de las bases, obviamente nuevamente de la visibilización y de la relación de la importancia de la seguridad del paciente, de cómo grandes pequeños cambios o como sistemas de notificación, por ejemplo, de eventos adversos y a su vez sistemas de mejora asociados a esos eventos adversos efectivamente vuelven más y mejor la práctica médica, la práctica asociada al paciente. Es organizacional. Los otros retos tienen que ver con recursos, porque efectivamente van a tener que hacerse cambios y esos cambios van a requerir recursos y esos recursos pues alguien tiene que financiarlos. Claro, hay un reto ahí y tiene que ver también que se relaciona seguramente con el primero y tiene que ver con visibilización también. Sí, claro, tiene que haber ahí un reto importante. Hay un tercer reto que tiene que ver con los clínicos también. Y como el gestor lo que acabamos de decir, como el gestor tiene que mirar al clínico, convencer al clínico, aportarle al clínico estas herramientas y traérselo, digamos, a
a esta presión que ejercen clínicos y gestores a los tomadores de decisión para que hayan cambios. Y hay un cuarto reto que tiene que ver con las personas. ¿Qué quiero decir con las personas? Que cuando hablamos de cultura de la seguridad del paciente, y tú lo has dicho, nos vamos a encontrar con una resistencia. Y lo dice el ISCUA, uno tiene siempre un grupo de personas que van a estar, un grupo de personas que van a cambiar más rápidamente, otros que van a aceptar el cambio de manera natural, y un grupo de personas menor que posiblemente o siempre va a estar en contra del cambio. Eso es como gestión del cambio, y es casi que está estudiado cómo nos comportamos las personas alrededor de cualquier cambio. Uno tiene que pensar que eso va a pasar, y eso es uno de los retos. ¿Qué quiero decir? Que uno no puede perder la esperanza del cambio. Y el reto es mantenerse motivado para que esos cambios lleguen, y para que el discurso y la narrativa que uno enfrenta cuando habla de seguridad del paciente se mantenga. Totalmente de acuerdo, doctor. Sin embargo, es difícil, ¿no? Mantenerse motivado. A veces del día a día sí se te llegan a bajar un poquito los ánimos. Pero bueno, duermes, te levantas y al día otra vez. Retos. Un reto es eso. Y mira, ¿sabes qué sea? Y qué buena medicina hay para ese reto. Hablar con más gestores, hablar con otras instituciones, conectar. El Congreso de Salud Digital que pasó hace poco, hubo una persona de este movimiento, que no me acuerdo cómo se llama, O'Connor, el apellido O'Connor, que dice que efectivamente conectando a las personas uno tiene grandes beneficios, porque muchos han experimentado los mismos problemas que uno experimenta, o tienen las mismas bajas en la motivación, o tienen los mismos problemas con sus líderes, en fin. Entonces, conectar. Gestiólogos hace eso, conectar, hablar. Y esto es un remedio importante y una solución importante para esa desmotivación. La comunidad iberoamericana, conectar profesionales, foros de personas que hablemos del tema, que digamos. Y en eso los líderes latinoamericanos, y en eso a nosotros nos hace falta, los latinoamericanos, ponernos más, sacar más la voz, hablar más, comunicarnos más. No pasa ahí en ese sistema, en ese espacio, no pasa por los recursos económicos, pasa por salir y decir y construir comunidades que no cuesta dinero, y hablar y compartir experiencias, compartir. Es que a veces nosotros nos enfrascamos y nos quedamos en nuestros espacios muy chicos, sí. Y esos espacios muy chicos nos aíslan, y esos espacios muy chicos nos desmotivan harto. Así es. Doctor, ¿y cómo considera que podríamos contribuir a que se mejore el liderazgo en la seguridad del paciente? Bueno, ya lo hemos dicho en gran parte. Uno, educando, o sea, la educación, la formación es clave. Dos, la visibilización del tema en espacios, digamos, más importantes, en otros foros, digamos, internacionales y nacionales, que permitan poder hablar de esto con mayor, para que a su vez los tomadores de decisiones entiendan que esto es muy importante, y que aquí hay, digamos, recursos que se ven comprometidos, y las organizaciones se vuelven más eficientes también y más eficaces en su accionar. Piensa tú que lo que pasa es que nos falta reconectar, y voy a esta idea, por ejemplo, pensar en metodologías como Lean. El Lean es una metodología que está muy de moda hoy, en boga hablar de Lean, pero Lean realmente, al poner un proceso médico, un proceso de salud a través de la lupa de Lean, pues genera grandes eficiencias, disminuir los desperdicios. Esos desperdicios a su vez esos recursos pueden ser después reubicados o reenfocados a otras cosas que la organización requiere. Y eso se conecta con seguridad del paciente, porque la seguridad del paciente requiere también metodologías de mejora continua, permanente.
Y si a eso yo conecto más cosas, pues conecto humanización, de lo que yo vengo hablando últimamente harto, y es conectar humanización con seguridad del paciente, porque una práctica humanizada es una práctica que aumenta la seguridad del paciente. Una práctica humanizada es un paciente, son pacientes que están activos también en su seguridad, son pacientes en los que yo me comunico. La práctica humanizada implica grandes beneficios también para la seguridad del paciente. Entonces, creo que lo que tenemos que hacer al final es conectar nuevamente. Mira que el verbo que me sale permanentemente en este minuto es conectar. Conectar, conectar y conectar. Conectar conceptos, conectar líderes, conectar experiencias, conectar para aumentar las competencias, conectar para desarrollar más cultura, conectarse internamente también, porque la colaboración, que también hace parte de una práctica humanizada, es fundamental también para la seguridad del paciente. Si yo no reconozco que la enfermera supervisora tiene tal o cual rol, que el jefe de servicio tiene tal o cual rol, que yo como clínico tengo tal o este rol, y en ese espacio estoy conectado, colaboro, estoy desarrollando acciones de seguridad del paciente, pues son competencias que hay que, digamos, desarrollar y tal vez visibilizar claramente. Me parece que por ahí va, el tema va por ahí. Ok, entonces dentro de esta plática hemos hablado sobre la importancia del liderazgo transformacional, humanización, conocimiento técnico en metodologías como Lean, mejora continua, comunicación asertiva. ¿Podríamos agregar otra competencia que se considere clave para un líder dentro de una organización en salud? Pues yo creo que lo otro es que tiene que ver con esa comunicación asertiva y con el reconocimiento de las barreras otra vez, que esto lo he dicho varias veces ahora, okay. Y es que el líder en salud tiene que reconocer que existen unas barreras naturales que están dadas posiblemente en parte por la formación que tenemos todos y la forma como se ejerce la profesión o las profesiones, los entornos que te hablaba de que un médico al final está muy condicionado a la práctica individualista o este tema de negar el error o de pensar que nosotros definitivamente no nos vamos a equivocar, el tema del equipo, exacto, todo esto son competencias que también deben estar en la palestra, deben estar ahí que debe tener el líder, deben tener los líderes muy claros. Este liderazgo, digamos, este liderazgo del que estamos hablando, este liderazgo clínico, ¿no? Porque este liderazgo que beneficia la seguridad del paciente. No me quiero meter en los conceptos de liderazgo de lo que yo no soy experto y creo que hay muchos expertos, mucha gente hablando de liderazgo que tiene mucho más que aportar de lo que podría aportar, digamos yo, pero de nuevo, es creer, es pensar que existe un liderazgo específico que nos va a potenciar la seguridad del paciente. Pensar eso ya nos pone en otro lugar. Pensar que hay unos líderes ahí claves nos pone en otro lugar. Muy bien, doctor. Y continuando con el tema, podríamos empezar un poquito a hablar sobre cultura justa. Sí, bueno, yo creo que cultura justa no lo puede, está bueno, hay una publicación, un post que divide, que da tres conceptos: error humano, conducta riesgosa y conducta temeraria. Okay. Entonces, error humano, uno, producto del diseño normal, procesos, capacidades, o sea, uno se equivoca porque somos humanos, nos equivocamos, tal. Porque se olvidó, digamos, administrar un medicamento o un error de medicación único. Ninguno de nosotros, de trabajo, uno no se levanta diciendo voy a dañar a alguien, ¿no? Está trabajando como médico, como enfermero, como tecnólogo, como cualquier profesional de la salud y está trabajando en pos de sus pacientes. Nunca lo hacemos pensando en hacer daño. Entonces, cuando eso pasa, pues uno, el clínico que se ve afectado, pues se ve afectado realmente, o sea, se preocupa, en fin. Entonces, ahí lo que uno tiene que hacer es consolar y buscar los mecanismos, aprender del error y a partir del aprendizaje del error, pues que eso no vuelva a pasar, digamos. O instalar barreras para que, pues no solamente que aprenda el error, sino cómo instalar nuevas barreras para que efectivamente eso no pase. Otra cosa es la conducta riesgosa. Entonces,
se excedió de atribuciones un enfermero o un médico de su cargo, autorizó, hizo cosas que no debía, digamos, ahí se requiere capacitar, ¿cierto? Que el riesgo era insignificante o no era justificado, quiere es crear incentivos para una conducta y en general disminuir, digamos, estas sensaciones de ser más temerarios. Y otra cosa es la conducta temeraria, que es el desprecio consciente, digamos, a una acción. Entonces la enfermera no interviene porque no es su cama, el anestesista se retira del quirófano, se abandona una guardia, hay de medicación consciente sin decirle nada a nadie. Entonces esa conducta, eso es un terreno, ¿cierto? La cultura justa debe entender eso, que hay uno, la primera base es esto no es punitivo. Si queremos que esto funcione, reconocemos el error humano y como si una persona se equivoca no la vamos a sacar inmediatamente ni la vamos a despreciar porque comete un error. Comete un error, aprendemos del error, vemos por qué cometió ese error, generamos nuevas barreras para que eso no vuelva a pasar y avanzamos. Si esta persona conducta específica que ya esboza y raya en el terreno de conductas que deben ser sancionadas, es otra historia. Y eso, claro, requiere ser sancionado. El tipo no firma consistentemente algo y se niega a hacerlo. Bueno, está en otro terreno. No eso. La seguridad del paciente y la cultura de notificación se basa necesariamente en la confianza. La confianza en la institución. Y mira, y aquí sale otro reto, lo conecto con lo anterior, con lo que estamos hablando de las habilidades y los retos que tenemos. Instalar confianza es otro de los grandes retos que tenemos. Sin confianza no vamos a notificar, los profesionales no van a notificar y no nos vamos a dar cuenta de los eventos adversos que suceden y no vamos a... Si el doctor, la enfermera, el auxiliar de enfermería, cualquier profesor o cualquier técnico que está alrededor de no tiene la para ir donde su jefe y decir o notificar. De hecho, los sistemas de notificación deben ser anónimos o podrían ser anónimos. Anonimizarlo, mira, pasó esto y si no hay esa confianza, la organización no tiene confianza, pues la gente no va a notificar y si no notifica, pues adivina que no sabemos qué pasa y si no sabes qué pasa, navegas sin dirección. La cultura implica instalar una conducta no punitiva. De esto hablamos muchísimo, hemos hablado durante años, pero aún tenemos organizaciones que castigan a sus empleados completamente cuando cometen un error. Entonces, instalar una cultura justa, instalar una cultura no punitiva es fundamental en la seguridad del paciente. Y entonces un líder que trabaja en esto, que trabaja en seguridad del paciente, debe visibilizar esto y debe entender que la comunicación es fundamental y la confianza es fundamental. Es otra de las habilidades que debe, digamos, desarrollar en los equipos. La confianza. Sin confianza, chao, no hay. No existe todo lo otro. Y es que seguridad del paciente va de la mano con un sistema de notificación también eficiente. Entonces, si tú no tienes eso, si tú no tienes un sistema de notificación, tienes poca posibilidad de obtener insumos para gestionar y para mejorar. Ok. Y doctor, entonces tocaba el punto de estos tres enfoques en el tema de cuando hay un error, cuando es una conducta riesgosa y cuando ya es algo totalmente deliberado, ¿no? Por desprecio del profesional de la salud. Aquí la institución declara su actuar ante estas tres conductas y... Pues, yo creo que la organización tiene que declarar es que... Sí, bueno, a lo que voy es que una organización puede como declarar o hacer una política que defina cómo se actuar, capacitar tal vez a sus tomadores de decisiones o a los puestos de gestión para que con su equipo de trabajo vayan de esta manera, ¿no? ¿Qué más cree que podamos hacer para promover una cultura justa?
O sea, yo creo que, mire, acá de nuevo los precios son claves. De lo que tú dijiste, a mí me parece que hay varias cosas aquí que también se van saliendo. Okay. El error humano, todo el tema de las víctimas, de eso ya estamos hablando, protocolizar qué hacer, cuando sucede un error, cómo nos hacemos carga de la carga emocional. Porque yo como médico, cuando me equivoco, pues yo, o sea, es como ir en contra de lo que yo he pensado hacer siempre para beneficio de mis pacientes. Y entonces eso tiene una carga emocional importantísima. Entonces, ¿cómo yo apoyo esa carga? ¿Cómo yo le doy soporte al profesional? ¿Cómo yo líder entiendo que el otro está sufriendo también por eso? Tengo al paciente sufriendo y tengo también al profesional sufriendo, ¿no? Entonces, visibilizar eso también es clave dentro de eso que tú hablabas. Pero pienso yo que se me ocurre a mí que lo más importante o lo que subyace en mayor medida y qué lástima que tengamos que seguir repitiendo lo mismo insistentemente es no castigar. Una conducta punitiva, o sea, estas conductas punitivas, esto si tú te equivocaste, mueres, si tú te equivocaste, te vas, si tú te equivocaste, perdiste tu trabajo, si tú te equivocaste, chao, no contribuyen en nada. O sea, yo creo que desgraciadamente todavía estamos en esa etapa. A pesar de lo mucho que hemos avanzado en América Latina, todavía estamos ahí en muchas organizaciones. Uh-huh. Y que muchas veces es que se dieron cuenta en otras áreas del hospital, y si no te castigo o si no hago algo que se quede guardado en tu expediente, me voy a ver mal como jefe. Es algo que me ha tocado. Falsos liderazgos. Así es. Porque eso ¿qué te hace mejor líder? Porque entonces no te faltó mano dura. La mano dura no existe, por favor, en este tema. Entonces, no sé si falsos liderazgos, son las ideas que tenemos arraigadas de esos liderazgos antiguos, digamos, los liderazgos que no movilizan, sino que generan temor. Y el temor está clarísimo que no va a llevar a ningún lado. Pues no nos ha llevado a ningún lado. Años de temor, décadas de temor, de liderazgo sobre temor. Y de que tenemos, no tenemos mayores avances en ese sentido. Así que yo creo que hay que abandonar eso, o sea, claramente, y tal vez ahí haya un gran trabajo que te vamos a seguir haciendo, a pesar de que volvemos a decir, ya otra vez uno dice, otra vez vamos a hablar de cultura, de lo no punitivo, pues, sí, otra vez, y parece que toca hablar hasta el cansancio de lo mismo. Así es. Y, doctor, ¿considera que hay, no sé, alguna metodología, herramientas de apoyo, libros que podría ayudarle a un líder a ser mejor? Sí, claro, hay muchísimas cosas escritas alrededor de esto. Mira, a mí me parece que hay una publicación súper interesante, que lo dije ahora, que son las 7 palancas, que está en español y también está en inglés, del Instituto de la HI, del IGI. Yo creo que esa es una lectura obligada. A mí me parece que es una lectura obligada porque en el marco del liderazgo para el mejoramiento ellos tienen no sé si una metodología, pero tiene un abordaje respecto a cómo implementar y cómo llevar estos temas en las organizaciones, y eso me parece que es una lectura obligada. Ahora bien, también hay otros líderes hablando mucho de esto. Yo recuerdo que Juan Limo en Perú, por ejemplo, está hablando muchísimo de este liderazgo, hay que seguirlo. Oye, y me das la oportunidad de decir algo muy interesante y tiene que ver con nuestra participación en las redes sociales como profesionales de la salud, y cómo las redes sociales también son una fuente importantísima de información, y Twitter, LinkedIn, o sea, son lugares donde se está hablando cosas interesantes, donde podemos encontrar foros, digamos, abiertos. Ahí tiene casi que uno un gran lugar para recibir y para enviar y para conectar. Entonces, otra cosa es, listo, hay bibliografía, pero también está el mundo, ahí está el mundo para conectar. Estoy seguro que si uno le pregunta a un colega, a mí me preguntan con muchísima frecuencia colegas de toda América Latina cosas, o sea, temas que tienen que ver, ¿qué harías tú? ¿Qué hiciste tú? Yo no las conozco, lejos de conocerme todo y lejos de
digamos, de dominar todos los temas, pero incluso uno puede decir, oye, ¿sabes qué habla? ¿Quién habla de? Esta persona habla de esto. Hay en España, he tenido la oportunidad de estar muy cerca a muchos de estas personas que están escribiendo harto en Twitter y en blogs y en comunicaciones formales e informales. Uno se da cuenta que hay una gran constante intercambio de información y uno no se puede quedar, yo creo que no nos podemos quedar atrás y Latinoamérica tiene que subirse del todo a esto, o sea, más gente intercambiando cosas también en las redes sociales porque eso nos va a ayudar a saber más, a conocer más. De acuerdo, doctor. Y ahorita que comentaba sobre el Instituto de Mejora Continua, ellos también publican algo sobre el liderazgo de alto impacto, las tareas claves. Ellos tienen muchísimo. Ajá. ¿Cree que nos podría comentar sobre estas tareas claves si lo trae fresco? Pues mira, la verdad que tiene que ver con cómo se ejerce y quién lo ejerce, ¿cierto? Entonces, nuevamente tiene que ver con que sea la alta dirección. Hay unas claves específicas para que esa alta dirección además sea congruente con eso. Eso tiene que ser éticamente correcto. Entonces, yo debo además declarar si tengo o no tengo impedimentos éticos para decir lo que digo, ¿cierto? Si tengo compromisos, no sé, contractuales de otra índole que hagan que puedan, digamos, distraer mis objetivos. Se requieren, mira que al final todo se relaciona, porque estamos hablando, por ejemplo, hoy de cómo vinculamos cómo vincular a los pacientes en la seguridad a la seguridad, o sea, como actores claves, mejora la seguridad del paciente. Entonces, también el liderazgo de alto impacto implica conversar con los pacientes sobre su atención recibida. Incluso hay una metodología que no me estoy seguro si es de la HI o es del Reino Unido, del Sistema Nacional Inglés, que tomaban grupos, o no, es de Provoste, es de un doctor de apellido Provoste, que hacen reuniones clínicas muy chicas, por ejemplo, en los servicios, y todos participan y hacen que todos estén conectados y entiendan lo que está pasando en ese momento para todos. Entonces, una comunicación asertiva y rápida, donde se revisan las prioridades y se proyecta la mejora, pues es también un liderazgo de alto impacto. La transparencia, cómo yo transparento las metas, los objetivos de organización también hace parte de este liderazgo de alto impacto. Y toda esta deconstrucción conceptual de la que hemos hablado. Es decir, reconocer las limitaciones, hablar de esas limitaciones, incentivar el trabajo en equipo, incentivar la confianza, que lo que uno declare esté de acuerdo con las acciones. Entonces, si yo estoy de verdad hablando de cultura de seguridad del paciente, pues bueno, llego, lo que decíamos iniciando la reunión, pues llego a tiempo a la reunión. No llego pasados 20 minutos o no llego. Estoy, lo tengo, hablo, lo pongo, está en mi mesa directiva, está en mi comité de dirección, asisto a los comités, no contesto una llamada en la mitad de esa reunión porque le voy a restar importancia, no le resto prioridad. Va por ahí. Yo creo que el IHI es un buen lugar para conseguir mucha información y claramente tienen mucho para aportarnos y hay mucha gente hablando, digamos, a partir de esa información también. Perfecto, doctor. Pues muchas gracias. Ha sido muy valioso estos minutos con usted en esta plática. Y bueno, ya por último, en su experiencia, ¿cuáles han sido las lecciones aprendidas? Bueno, he hablado harto de esas lecciones aprendidas en este minuto, pero lo primero es Mauricio Bonilla. Lo que piensa Mauricio Bonilla, no tengo tanto, no tengo tanta bibliografía en este minuto atrás. Normalmente cuando hablo algo lo tengo respaldado con evidencia y tal para que tenga mayor fuerza, pero pensemos en, uno,
humanos y líderes. Entonces, creo que se requiere necesariamente volver a revisar la forma que hacemos las cosas para hacerlas de manera distinta hasta que logremos calar donde tenemos que calar y el cambio llegue. Okay. ¿Cómo nos mantenemos ahí? Motivados, y esa motivación genera ese circuito, esa rueda, ese cambio. No me funcionó, bueno, voy por el otro lado. Desde mi experiencia, una lección es volver a revisar todo 7 veces hasta que le encuentres la forma de llegar. Llegar es, o sea, que logres, digamos, el objetivo que estás proponiendo. Hablar hace parte de la solución también, o sea, decir, exponer, visibilizar en foros internos, no estoy hablando que tengas que ir a un congreso, no, en las reuniones que tienes internamente en tus unidades, en la unidad de uno, en el departamento de uno, ahí hay un espacio. Tenemos que creernos el cuento también. Los líderes en seguridad del paciente tenemos que creernos el cuento, tenemos que entender que tenemos un lugar importante y valioso, tenemos que cuidar ese lugar importante y valioso, tenemos que tener, creo yo, responsabilidad con ese lugar valioso, y esa responsabilidad implica coherencia, implica mantenerla donde hay que mantenerlos. Es difícil a veces uno moverse entre la cultura justa y la cultura punitiva, entonces uno como que le da muchas ganas de echar, de generar otras acciones más punitivas frente a un error, pero uno tiene que mantenerse en esa senda. Es difícil no ser punitivo. A una colega, y yo lo tengo muy frecuentemente dentro de lo que hablo, porque sí, es difícil no ser punitivo. Busca esa solución rápida, echémoslo. Así es. Pero eso no es una solución. Y ahora, en lo puramente personal, puro personal, otra lección aprendida es mantenerse conectado y mantenerse actualizado. Y uno dice, pero una señora, un doctor o una enfermera en un estado, no sé, aquí, hoy haciendo esa entrevista, yo vivo normalmente en Chile, normalmente no vivo en Chile, pero hoy estoy en Colombia, de donde soy, y pienso en el lugar donde yo hice mi rural, mi servicio social obligatorio, que una población que estaba a 4 horas del casco urbano. Entonces era un... Y pienso en esa persona que está allá ejerciendo una labor de liderazgo. Esa persona que está allá tiene pocas posibilidades de salir a un congreso, tiene que tomarse ir a 4 horas para poder llegar a la capital, y en la capital no siempre va a encontrar toda la información. Entonces, ¿qué quiero decir? Que hay recursos, hay que buscar esos recursos. Hay recursos en las redes sociales, hay recursos en internet, hay recursos online. La cosa, el movimiento, el mundo está en las manos, lo que pasa es que nosotros nos empeñamos en pensar que no está ahí. Y tenemos que pensar no, abrámoslo, veamos que el mundo está ahí. El mundo está a un tweet de distancia. El mundo está a un tweet, el mundo está a nada. Lo que pasa es que, mira tú, gestiólogos, estás en Colombia en este minuto, digamos, virtualmente, y el mundo está ahí, y ahora esas nuevas tecnologías nos ayudan a hacer todo esto, a hablar con cualquiera, y esa persona, esa enfermera, ya en ese pueblo que te digo, ¿qué tal? Tiene la posibilidad de cambiar una institución a través de esos recursos, y puede acceder a esos recursos fácilmente si se lo propone. Yo sé que no es así como tan simple como un clic y ya llegó, no, pero y que se requiere algo de recursos, evidentemente, y la brecha digital y tal, pero es posible, es lo que quiero decir, es posible. Es invertir tiempo muchas veces, ¿no? Es invertir. De acuerdo. En este punto sí me ha tocado algunas veces, como que a veces tenemos esta actitud pasiva de que es que yo quiero que vengan a mi hospital y me digan todo esto en lugar de yo buscarlo activamente en internet, que realmente es fácil, ¿no? ¿Cuánto tiempo se invierte en otras cosas que a veces no te dejan nada de provecho? Totalmente. Excelente, doctor. Y hay muchas cosas. Oye, te felicito, muy interesante todo esto que estás haciendo de gestiólogos.
te felicito. Muy interesante tener estas conversaciones. Gracias, doctor. A ver, cuando regresa Gestiólogos, en 2 puntos que me gustaron mucho es el de humanización, y si nos podría platicar también después sobre transparencia en la retroalimentación de resultados sobre calidad y seguridad. ¿Cómo ve? Súper interesante, me apunto. Cuenta Excelente. Contigo, súper interesante hablar de eso. Buenísimo, Gaby, gracias. Gracias, doctor, un gusto. Hasta luego. Un placer, que estés muy bien. Chao, feliz tarde. Chao. Gracias.